este lugar no es en vano, no es tiempo perdido, es un tiempo, hermanos, que es mejor aprovechado. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida, hermanos, nos preocupamos, hermanos, por el quehacer del diario vivir. Pero muchas veces, hermanos, dejamos lo más importante, que es el servicio a Dios, que es buscar de Dios, adorarle cada día. Vemos que Dios nos da, hermanos, 24 horas al día, hermanos, y muchas personas, hermanos, no reconocen eso y se olvidan del dador de la vida, se olvidan de aquel, hermanos, que aún está dando ese aire para que respire. La vida, hermanos, para que ande en este mundo. Pero usted, hermanos, sabemos que Dios viene un día y viene por su iglesia. Porque su palabra, hermanos, lo dice claramente. No es un invento del hombre. No, hermanos, no es una historia, no es una fábula. No, es algo, hermanos, que Dios, ¿verdad?, está hablando a través de su palabra. Y la iglesia de Dios, hermanos, tiene que ser entendida, hermanos. Tiene que atender al llamado que Dios está haciendo a usted y a mí y a la humanidad. Porque dice su palabra, hermanos, que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vemos, hermanos, que el ser humano, hermanos, sin Cristo, hermanos, no es nadie. No tiene dónde ir. Pero cuando usted venimos al Señor y le recibimos, Dios tiene promesas para usted y para mí, para su iglesia. Y su palabra lo dice, que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Dios, hermanos, ha prometido cosas grandes y maravillosas para su iglesia. Pero para eso, hermanos, hay que serle fiel a Dios. Vemos, hermanos, que es la promesa de Dios, hermanos, sabemos cuál es. Cielo nuevo y tierra nueva. Pero dice, hermanos, según algunos la tienen por tardanza. Vemos, hermanos, que se predica la palabra, que Cristo viene muy pronto, hermanos, y viene por un remanente. Pero ¿qué pasa, hermanos, con la humanidad? No atiende ese llamado. No cree que Cristo viene, que la palabra dice que Él viene pronto. Porque muchos dicen que el tiempo vienen predicando de que Cristo viene. Y aún no ha venido. Pero sabes una cosa, hermanos. Él no va a avisar cuando Él venga el día específico. Él simplemente, hermanos, está advirtiendo al ser humano a través de su palabra que hay que hacer arrepentimiento en su vida, que hay que hacer convertimiento, que se aparte de lo malo, que se aparte de lo que lo va a perder, que es el pecado. Pero muchos, hermanos, no quieren, hermanos, apartarse del pecado, no quieren pagar un precio, porque la iglesia, hermanos, tiene que pagar un precio, tiene que negarse, hermanos, a sí mismo. Negarse a la carne, negarse a los deseos de la carne. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la carne, hermanos, se satisface a lo malo. Pero tenemos algo dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le hace sentir en su corazón y en su vida que tiene que esforzarse, que tiene que santificarse para Dios, que tiene que buscar de Dios. Porque si no busca, hermanos, va a haber consecuencias en su vida. Quizás, hermanos, ahorita no mire, hermanos, pero cuando Cristo venga, allí va a ser, dice el lloro que de dientes. Allí van a ser las consecuencias de la desobediencia, del pecado. Y ya no va a haber excusa, ya no van a decir que es que nadie les predicó, porque la palabra está hablando claramente y está advirtiendo a cada vida, a cada persona. Bendito Jesús, de que Él viene pronto. Lo que algunos tienen por tardanza, esa promesa de que Él viene por su iglesia. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que no ha venido. Ese hermano, porque Él está esperando que la humanidad se acerque a su presencia, que la humanidad le busque a Él. Porque Él, hermanos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahorita el amor de Dios está sobre la humanidad. Él está siendo paciente con la humanidad, viendo que la humanidad no quiere venir a Él, pero Él está esperando un momento de que la humanidad se acerque y se arrepienta. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere el sufrimiento para el ser humano. Dios no quiere que el hombre vaya por toda una eternidad a un lugar de tormento. Dios quiere que el hombre sea salvo, de que el hombre sea rescatado. Porque a eso vino Él, a rescatar al hombre. Porque el hombre estaba perdido, no tenía una salvación, no tenía dónde ir. Pero cuando venimos a Cristo,
el Señor nos promete algo maravilloso. Nos ofrece una salvación que no tiene precio. Nos ofrece un lugar, hermanos, donde íbamos a ir a morar, donde íbamos a ir a gozarnos en su presencia. Un cielo nuevo. O sea que ese cielo que Dios ha prometido no es como este que usted y yo miramos. Dice que es un cielo nuevo, un cielo diferente al que usted y yo conocemos. Es una tierra nueva, dice la palabra. No es esta tierra que usted y yo miramos y conocemos, no, es tierra nueva. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la promesa de Dios para su iglesia. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿queremos ir a ese lugar que Él ha prometido? Gloria al Señor. Ese tiene que ser el anhelo, el deseo de cada uno de los que estamos en este lugar. Pero para eso tenemos que esforzarnos cada día. Tenemos que ir avanzando hacia adelante. No retrocediendo para atrás, hermanos. No, hermano. Sino esforzándonos a seguir hacia adelante. ¿Por qué, hermano? Porque Él, hermanos, a Él le agrada cuando su iglesia se está esforzando por tener ese cambio. Por tener, hermano, esa renovación en su vida. Porque Dios, hermano, es quien va haciendo el cambio en la vida de la persona. Pero por eso el ser humano tiene que ser caso a su fe para que Dios haga la obra en su vida. Dice su palabra, hermanos, que Él es paciente para con nosotros, dice su palabra. No queriendo, dice, que ninguno perezca. ¿Por qué, hermanos? El perecer, hermanos, es sufrir. Saber, hermanos, que hay un lugar de sufrimiento. Y la persona que no acepte a Cristo en su vida, que no le reciba como su Salvador personal, sabemos, hermanos, esa tierra nueva, ese cielo nuevo, el cual Dios ha preparado para aquella persona que ha sido valiente y que ha entregado su vida a Cristo, que no está haciendo lo que quiere, lo que le viene en gana, sino que está haciendo la voluntad del Rey de Gloria. Saber, hermanos, que no es fácil, hermanos, quizás para muchos, hermanos, buscar de Dios, porque muchas veces se viene arrastrando, hermanos, muchas cosas desagradables del mundo, que están atadas al corazón de la persona. Pero cuando le entregamos la vida a Dios, Dios se va encargando de ir despojando todo aquello, hermanos, que está dentro de nuestra vida. Él va sacando toda impureza, toda contaminación, todo aquello, hermanos, que es para perdición. Dios lo va sacando de nuestra vida. Y Él, hermanos, nos va santificando mediante Dios. Nos sometemos a su presencia. Porque Él quiere, hermanos, una santidad plena dentro de cada uno de nosotros. No solamente, hermanos, por fuera, como muchos piensan. La santidad tiene que radicar desde adentro hacia afuera. Cuando en el corazón, hermanos, está el deseo y el anhelo de ser diferentes para Dios, desde adentro, hermanos, vamos a ir cambiando, vamos a ir siendo diferentes. Y se va, hermanos, reflejar por fuera en el físico. Porque así es como Dios va trabajando, hermanos. Él comienza, hermanos, a convencer el corazón de la persona. Él comienza, hermanos, a hacer la obra en la vida de la persona y la persona va dando ese fruto. Un fruto, hermanos, digno de arrepentimiento. Cuando hay un cambio, cuando hay un arrepentimiento, va teniendo ese cambio en la persona, esa renovación por fuera, va siendo diferente como antes era. Pero Dios, hermanos, Él no le da su promesa, hermanos, y en Él confiamos plenamente. En Él hemos creído cada día de que Él viene pronto. Sabemos, hermanos, que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere, hermanos, que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, que todos demos ese paso de arrepentimiento en nuestra vida. Y ya nuestro pensamiento, hermanos, ya no sea el mismo de antes. Que ya nuestra forma, hermanos, de ser sea diferente a como antes éramos. Porque cuando no conocíamos de Cristo, nuestra vida era un desorden. Un desorden, hermanos. Porque vivíamos como queríamos, hacíamos lo que nos parecía. Pero ahora en Cristo Jesús nos apegamos a su palabra, nos apegamos a la voluntad de Dios. Que eso es lo que Dios demanda, que seamos santos, que nos guardemos para Él. Y vemos que la santidad, hermanos, no radica, hermanos,
en quizás ser, hermanos, una estatua, como muchos saben, muchos conocen. La santidad radica, hermanos, en la entrega a Dios. Cuando hay adoración plena hacia el Señor, ahí radica la santidad. Cuando nos entregamos a Él de corazón, cuando no le entregamos a Él, hermanos, la mitad de nuestra vida, porque no se puede así, no se puede adorar al Señor de esa forma. Tenemos que entregar todo nuestro ser a Dios. Como dice en 1 Tesalonicenses 5:23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para su venida. Usted tenemos que esforzarnos, porque hay un Dios que viene por su iglesia, por una iglesia que no tenga manchas, que no tenga arrugas, que no tenga contaminación, que no tenga señalamiento. Usted tenemos que esforzarnos para no ser señalados, para llevar una vida en rectitud delante del Señor, una vida de justicia delante del Señor.